Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl y a menos de una hora de que comience la formalización en este caso ya contra el ex director general de la Policía de Carabineros, el general Ricardo Yáñez. Así que vamos a estar muy atentos a eso y también, y siempre como solemos contarles lo que vamos a tener en el siguiente bloque, vamos a estar hablando sobre la crisis de seguridad que está viviendo el país, también de los alcances y de los nuevos capítulos que muestra el caso Hermosilla, con el abogado y ex fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en la lista política porque recordemos que ayer el partido, la bancada de Renovación Nacional, sorprendió anunciando una acusación constitucional contra el propio presidente Gabriel Boric, sumándose además al libelo que ha presentado el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toá. A pocas horas de este anuncio se desmarca el propio presidente del partido de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, y el diputado de Evópolis, Jorge Gómez, decía que no solo rechazaba esta iniciativa, sino que además era un atentado contra la democracia. Queremos conversar de este y otros temas con nuestro siguiente entrevistado y paso a presentar entonces al diputado por la región del Maule, jefe de la bancada de la UDI, integra además la Comisión Especial Investigadora de Inteligencia y Crimen Organizado, Gustavo Benavente. Diputado Benavente, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna, y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. De todas maneras. Diputado, lo primero, ¿le sorprendió, como dijeron otros colegas suyos del partido, esta decisión de Renovación Nacional? Algunos dicen, nos enteramos por la prensa. ¿Fue su caso? Sí, efectivamente, nosotros justamente estábamos toda la bancada en una reunión de bancada y mientras ello estaba ocurriendo, nos avisan que Renovación Nacional en el punto de prensa que hay aquí en el Congreso estaba anunciando esta posible acusación constitucional en contra del presidente de la República. Así es que obviamente que nos sorprendió y efectivamente nos enteramos por la prensa, digamos, así que fue bastante sorpresivo e impactante, digamos. ¿Por qué impactante particularmente? A ver, mire, yo creo que siempre las acusaciones constitucionales son la última razón, digamos, la última ratio, como se dice en jerga jurídica, ¿no es cierto? Ujú. Es el último mecanismo fiscalizador que otorga la Constitución para hacer valer responsabilidades políticas. En tal sentido, creo yo que toda acusación constitucional hay que meditarla. Y en especial, si a eso le agregamos que es en contra del presidente de la República, mucho más aún. Entonces, en ese sentido, esta acusación a mí me da la impresión que fue de una otra manera decidida ayer mismo, pero nosotros somos socios de pacto y yo creo que una acción de tal envergadura debió haber sido también por lo menos conversada junto a nosotros, con nosotros, o por lo menos se nos debió haber comunicado que pensaban hacer eso, digamos. Creo que esos son los puntos centrales de por qué para nosotros fue tan sorpresivo e impactante. Más allá del fondo de la acusación, digamos que yo no estoy tan de acuerdo, pero es Ya, otro tema. pero es que vamos a ese punto también porque no es menor lo que usted acaba de señalar. Primero, no les avisan. Segundo, pareciera ser que la decisión, según lo que usted al menos me señala, fue tomada probablemente en las últimas horas, lo que igual resulta difícil de pensar, Ana. Pero bueno, vamos a tratar de ver después por parte del propio presidente del partido qué nos va a decir en detalle respecto de aquello. Pero usted dice, nos sorprende, nos enteramos por la prensa, somos socios de pacto. Y por otro lado, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Como partido, usted, representando además a su bancada, ¿le parece que esta medida es
incorrecta o cómo evalúa esta medida en el clima de seguridad o de inseguridad que está viviendo el país? Mire, a ver, sin duda que estamos viendo una crisis muy seria de inseguridad. Si eso no hay duda, y en ello el gobierno y el presidente de la República tiene mucho que decir, mucha responsabilidad que asumir, y yo creo que obviamente es el gobierno el encargado de velar por la seguridad de las personas, así que en eso no hay duda quién es el principal actor que tiene que asumir esta crisis de seguridad. Pero dicho eso, creo yo que una acusación constitucional contra el presidente de la República, hay que recordar que en el periodo pasado, quienes hoy gobiernan interpusieron dos acusaciones constitucionales en contra del presidente Piñera. Y a mi juicio, dichas acusaciones, de una u otra manera, constituían un verdadero golpe blando al gobierno, al presidente de la República. Y si yo considero, yo no era de parlamentario en el periodo pasado, pero opino como, si yo consideraba que esas acusaciones eran un golpe blando al presidente Piñera, no veo por qué esta no lo va a hacer en contra del presidente Boric. De tal manera que yo creo que no me parece muy conveniente esta medida, pero bueno, esta medida ya ellos la anunciaron, pero entiendo que ya la medida, por lo menos de parte del presidente de Renovación Nacional y de la secretaria general, Andrea Valladares, ya es una medida que no cuenta con el respaldo institucional del partido. Es una cortina de humo y se lo pregunto abiertamente porque a ver, es claro que si hay un sector que se ve afectado por el caso Hermosilla es el piñerismo. ¿Lo ve así? Mire, yo no sé si llamarlo cortina de humo por ese caso o por otro, digamos. Yo creo que yo lo tomaría como una medida quizás un poquito, eh, bueno, ciertamente antojadiza, y me cuesta descubrir cuáles son las intenciones de haber hecho este anuncio, digamos, pero como cortina de humo frente al caso Audio a mí no me parece. No lo creo que sea eso. Hay que recordar que junto a Renovación Nacional, como Chile Vamos, nosotros interpusimos una acusación constitucional, bueno, interpusimos dos, digamos, en contra de dos ministros de la Corte Suprema, de tal manera que tampoco se nos puede decir, por lo menos a Chile Vamos y a nosotros, que estemos levantando cortinas de humo, etcétera. Ya, pero usted entonces, de lo que usted ha conversado con su bancada, ¿ustedes no van a apoyar esta medida? Mire, yo no la voy a apoyar. Yo personalmente ya dije los motivos por los cuales no la apoyaría. Yo hablo como Gustavo Benavente, en esto no lo hemos conversado aún como bancada, y yo como Gustavo Benavente no la apoyaría, por lo que le dije anteriormente, digamos. Yo creo Ya, que y de repente hay claro. ciertos principios que da lo mismo quién esté en el gobierno. Uno tiene que defender un poco el principio que considera adecuado, y a mí conceptualmente creo que los gobiernos tienen que terminar sus periodos, por muy malos que sean, etcétera. Tienen que terminarlos, pues de repente se puede dar una circunstancia muy especial, pero por lo menos estamos en democracia con un gobierno, que yo lo considero bastante malo, digamos, pero no por ello vamos a buscar mecanismos para que termine anticipadamente el gobierno. Y en ese sentido, entonces, ¿usted diría que esta acción constituye un golpe blanco contra el presidente Gabriel Boric? A ver, lo que pasa es que lo que yo le dije, si yo consideraba que la izquierda se valía de los mecanismos, de este mecanismo para tratar de que el presidente Piñera terminara su periodo de manera anticipada, y ello obviamente constituye un golpe blando, no veo por qué ahora va a cambiar mi apreciación, digamos. No podría cambiar, da lo mismo quien interponga la acusación y a quien se quiera sacar del gobierno, digamos. Ya, quiero entrar ahora en otros temas porque me interesa mucho preguntarle lo siguiente. Usted también, hablando, después me dice si su bancada, cómo está esa, digamos, la posición de su bancada respecto del tema Andrés Chadwick, pero ha habido voces que señalan que sería prudente que el exministro del Interior suspendiera su militancia. Yo quiero preguntarle, ¿usted es partidario de aquello o no? ¿Y qué piensa el resto de su bancada? A ver, yo en estos casos, Mirna, yo prefiero que cada persona, en este caso el propio Andrés Chadwick,
evalúe lo que él considera que tiene que hacer, digamos. Yo no soy nadie para forzar ni a nadie para que suspenda. Bueno, la suspensión de la militancia quizás no depende necesariamente de Andrés Chadwick. Podría el partido tomar una Claro. determinación ahora, digamos, y hacerlo de acuerdo a los estatutos, etcétera. Entonces, pero en este sentido, yo personalmente sería cauto aún todavía en la situación. Andrés Chadwick recién, por el momento, la fiscal Parra anunció que lo va a citar a declarar como imputado, de tal manera que yo en estos momentos sería un poco cauto, vería cómo se desenvuelven los acontecimientos y sobre eso a lo mejor ir determinando acciones, pero por el momento yo no soy partidario de suspenderle la militancia a Andrés Chadwick. ¿Cuánto ha afectado, diputado, en el partido lo que está pasando? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que ahora conocimos una nueva declaración del ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, también militante de su partido, que al Ministerio Público le entregó la versión sobre lo que había pasado respecto del grupo Patio, del grupo, es decir, de esta gestión para realizar este proyecto inmobiliario Parque Capital, ¿no es así? Y él dice en esta declaración que publicó Ciper Chile ante el Ministerio Público, insisto, en que lo habría llamado, lo llamó, dice él, lo llamó directamente el ministro, ya ex ministro Andrés Chadwick, que trabajaba con Luis Hermosilla, a su oficina, donde compartía techo, recordemos, con Luis Hermosilla, y le dice que atienda la solicitud que ha hecho Luis Hermosilla para apurar la gestión. Eso lo dice en esta declaración. ¿Cuánto ha complicado a usted y a su partido lo que rodea el caso y que afecta directamente a Andrés Chadwick? Mire, evidentemente que son hechos que nos tocan, no, yo no lo veo no tan directamente, dado que la mayor parte de las gestiones, por ejemplo, este llamado ya lo hace Andrés Chadwick no siendo ministro, etcétera, pero evidentemente que algo ha tocado a la UDI, pero la verdad es que sigo, yo le reitero, digamos, yo sigo siendo en esto un poco, hay que ser un poco cautos también, apresurarse por alguna situación como esta, a lo mejor por tratar de enmarcarse a toda costa, también puede ser injusto con ciertas personas que son también militantes de la UDI y la verdad que también tienen todo el derecho también ellos a ser escuchados y en ese sentido también vuelvo a reiterarle, digamos, yo soy cauto en esto, no tomaría todavía una decisión apresurada también, pero en tal sentido también sería interesante que de una otra manera yo creo que Andrés Chadwick explicara un poco más también quizás esto, digamos, eh, por lo menos al partido, diera alguna explicación para que nos quedemos todos tranquilos, digamos. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto ha Claro. afectado? A mí me parece que, bueno, yo creo que el caso Audio Mirna está evidentemente en la palestra, pero ya vimos que está siendo desplazado por otros casos. Yo, por lo menos en mi distrito, nadie me ha mencionado siquiera el caso Audio, digamos. No sé si veremos si nos afecta o no, esto tendrá alguna correspondencia electoral, etcétera. No lo creo yo, no creo que haya afectado mayormente el tema desde el punto de vista país y desde el punto de vista electoral en las elecciones que se nos vienen, digamos. Claro, quiero, a ver, también es que, ¿sabes lo que pasa? Que son tantos elementos los que han estado surgiendo en estos días que evidentemente uno no puede no, digamos, intentar al menos establecer, y en este caso con usted, ¿no es cierto?, cuáles son las implicancias o cómo salpica, digamos, este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien no está vinculado con el caso Audio, evidentemente, pero hemos tenido también y hemos sido testigos de cómo la Universidad de San Sebastián ha tenido que salir al ruedo en un montón de situaciones, ¿no? Ya, primero la salida de Felipe Ward, de la vicerrectoría, militante de su partido, la salida de Andrés Chadwick, de la dirección de la universidad, militante de su partido, lo que ha pasado con Manuel Guerra, bueno, esa es otra historia. Y ahora lo que pasa con este sueldo millonario pagado, ¿no? Por la universidad a la exministra Marcela Marcela. Cubillos. ¿Cómo ve usted aquello? Porque también se ha vinculado a su partido directamente con la universidad y de ser un reservorio, digamos, fundamentalmente de ex colaboradores, no solo del piñerismo, sino también ex ministros o subsecretarios de la UDI. En la Universidad de San
demás facultades no tienen mucha relación con la U, digamos, y lo mismo la junta directiva. Pero está bien, obviamente hay gente de la UDI que está en la Universidad de San Sebastián, eso está bastante claro, digamos, pero, pero a mí no me parece que sea tampoco una especie de lugar donde llegan todos los ex ministros del gobierno, etcétera. Y en todo caso, Mirna, los que lleguen son personas, por lo menos son personas que se han desempeñado antes también en el mundo universitario y que también por su experiencia, también como ex ministro o ex subsecretario, etcétera, también creo que pueden aportar bastante a la academia. Yo no lo veo una cosa en ese sentido tan decisiva ese tema, digamos. Claro, pero el hecho que haya sido, bueno, revelado por nuestro medio, el tremendo sueldo que ganaba Marcela Cubillos, no teniendo, hasta donde sabemos, mire, el socio de la universidad, de la corporación, Alejandro Pérez, decía que tenía un posgrado, al menos lo que nosotros hemos visto, bueno, no sabemos decir de dónde, si tiene un posgrado, tampoco sabemos de dónde, pero en definitiva, bajo ningún aspecto, incluso lo dice en la entrevista, este sueldo tenía, digamos, alguna razón de ser comparado con el sueldo del resto de los académicos. Es una entrevista, entre paréntesis, bastante contradictoria, porque dice que por un lado se justificaba, pero que por otro lado nadie ganaba ese sueldo entre los académicos. ¿Cómo ve usted aquello? Porque, ¿sabe lo que pasa? Que todo el mundo habla de esto. En las encuestas, el caso, fíjese, usted que vamos a entrar en seguridad, pero la seguridad y caso Cubillo es, pero de lo que más se ha Efectivamente. hablado. Entonces, a ver, primero, ¿cómo lo ve? Y nuevamente, ¿impacta en su sector? A ver, yo creo, coincido con las palabras que dijo el presidente de mi partido, que quizás es un Ujú. poco excesivo el sueldo. Eso sin duda, a mí no me corresponde, esto es una apreciación, pero a mí no me corresponde opinar tampoco tanto del sueldo en una institución privada, digamos, y esto aquí es un contrato entre el plantel y la exministra Cubillo, donde impera la libertad para contratar y la autonomía de la voluntad de las partes, digamos. El mismo, usted citaba al señor Alejandro Pérez y él mismo va explicando además cómo se va generando este sueldo, porque parte en un monto cuando ella solo hacía clase y después va aumentando en virtud de nuevas funciones que Marcela Cubillo va asumiendo en la universidad y así llega a esta cifra que, bueno, son 17 millones brutos, 11 millones líquidos, etc. Sin duda que el sueldo es un sueldo que muchos quisiéramos tener, digamos, bastante alto y me parece quizás un poquito excesivo, pero, pero vuelvo a decirle, la explicación que dio el señor Pérez también es una explicación medianamente razonable en el sentido en que esto fue aumentando en virtud de las funciones extraordinarias que fue asumiendo Marcela Cubillos dentro del plantel hasta llegar a esa cifra. Acá también muchas veces los sueldos son sueldos que el mercado determina y hay una serie de variables del mercado que muchas veces a todos quizás nos cuesta un poco entender de por qué se llega a esa cifra, pero las variables se van dando, digamos, mire, en los planteles privados educacionales, muchas veces los sueldos quizás son un poco mejores que en las universidades públicas, justamente para atraerse a los profesores a los planteles, digamos, porque esa es una manera de que pueden llegar a los planteles privados con estos incentivos que entre ellos son el sueldo. Claro, lo que pasa es que todo aquello, la verdad es que está bien difícil de poder hacer el link entre Marcela Cubillos igual aumentamos en 40% el invento la matrícula. De hecho, ayer conversábamos con Pablo Ortúzar, ¿no? El antropólogo, ¿no? Y además, digamos, parte del Instituto IES, y decía, o sea, esto es como que si se hubiese contratado a don Francisco, pero no es el caso, ¿no? Pero es que más allá de esa discusión, quiero preguntarle por lo siguiente, porque frente a las declaraciones del presidente de su partido que dijo que había que dar explicaciones, la candidata
Marcela Cubillo dice, soy independiente hace más de 12 años, pero si al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le preocupan los altos sueldos de una universidad privada, que parta por preguntar, dice ella, a la USS y a todas las universidades privadas por los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan cargos directivos. ¿Qué opina? Bueno, que si ella cree que tiene que la UDI tiene que dar explicaciones, que dé a conocer los montos, no lo sé, mire, yo creo, vuelvo a repetirle, yo creo que el sueldo es un tema entre el plantel y y de todas maneras el plantel va a tener que dar explicaciones porque entiendo ya se hizo un requerimiento a la superintendencia de educación sobre el sueldo de Marcela Cubillo a fin de que acompañe todos los antecedentes que respaldan dicho sueldo. Y en tal sentido la situación ya está ahí. A mí no me parece que frente a Ya. una apreciación que hizo el presidente de la UDI y que es una apreciación que yo creo que no escapa a la que tenemos todos, digamos, ella tenga que de una u otra manera hacer una especie de, una especie de recriminación de vuelta. La verdad que no me parece, digamos, pero más allá de eso, ya la situación está en manos del organismo fiscalizador, que es la Superintendencia de Educación, y ahí se tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Ya, y lo último para cerrar este punto, porque necesito obviamente pasar a seguridad, diputado, déjeme contar que estamos conversando con el diputado por la región del Maule y jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Y esto último que se ha sabido de contratos directos del MinSal por 461 millones de pesos con la universidad, que se aprobaron supuestamente bajo las subsecretarías de Luis Castillo y Arturo Zúñiga entre el 2018 y el 2019. Aparte de esto otro que se reveló, de que la Subsecretaría de Educación pagó 1.400 y tantos millones de pesos en tratos directos con la Universidad de San Sebastián, nuevamente bajo el segundo gobierno del presidente Piñera. Bueno, eso tendrá que dilucidarse en el marco de lo que estamos viendo ahora de este requerimiento que hizo la Superintendencia de Educación y se tendrán que dar las explicaciones correspondientes de por qué se hicieron Mm, esos contratos, ese trato directo, digamos. La verdad es que yo no creo que no hay más que eso, digamos. correcto, ya. Es muy probable que estos contratos se justifiquen y es normal que las reparticiones públicas sí contratan a universidades para una serie de cosas, digamos. Hoy día, no sé, pero se me viene a la memoria, por ejemplo, en los planos, las municipalidades contratan muchas universidades, por ejemplo, para la elaboración de planos reguladores, etcétera. Y en estos casos tendrán que justificarse dichos contratos. Y si no están Así es. justificados, bueno, tendrán que darse las Ya. explicaciones y se aplicarán las sanciones que correspondan. Diputado, dos temas que tenemos que terminar, ojalá en los próximos 5 minutos máximo, que es el tiempo que nos va Eso. quedando. Pero lo primero, ¿ustedes como bancada van a apoyar la acusación constitucional contra la ministra del Interior? A ver, nosotros decidimos apoyar la acusación en contra de la ministra del Interior. Sí, Ya. decidimos plegarnos a dicha acusación. ¿Eso por qué? A ver, lo que pasa es que por lo que conversábamos, hoy día consideramos que Chile vive una crisis de seguridad bastante aguda y en tal sentido aquí llevamos mucho tiempo con esta crisis y las personas que están a cargo del equipo de seguridad del gobierno ya parece que no tienen la salida a ello. Nosotros hace un buen tiempo atrás ya pedimos la salida del equipo de seguridad, de la ministra actual, el subsecretario Monsalve, el subsecretario Vergara de Prevención del Delito. Obviamente nosotros la pedimos, pero no tenemos la facultad de pedirle la renuncia, evidentemente. Pero cuando la situación está a este nivel de crisis y son las mismas personas las que están a cargo de la seguridad y sus medidas tampoco han tenido efectos positivos. Ya tenemos dos planes de calles sin violencia y la situación al contrario empeora. Cuando también tenemos los problemas de control fronterizo, que no hay ninguna salida a ello, porque la verdad es que las reconducciones son un fracaso. En tal sentido, yo creo que de una u otra manera, tienen que dar explicaciones serias y efectivas quienes están a cargo del equipo de seguridad, desde la Claro, ministra al pero por, subsecretario del delito.
Claro, pero por ejemplo, el senador Manuel José Osandón decía que es malo tomar estas decisiones precisamente cuando se está en esta tremenda crisis. O sea, ¿no le parece que esto puede jugar en contra, pero ya no de la propia ministra, en contra del objetivo principal, que es tener una política de seguridad que pueda efectivamente darle tranquilidad al país? Sí, lo que pasa es que la política de seguridad, yo ya no sé qué política de seguridad vamos a tener con el equipo, con la ministra Toá a cargo, digamos. Ya hemos tenido cuántas cosas, lo que yo le decía, 2 planes, calles sin violencia, y la situación no mejora. Entonces yo creo que cuando la situación no mejora, ya llegó el momento de pensar en buscar otras personas con enfoques nuevos, con a lo mejor ideas más innovadoras, etcétera. Incluso más, yo creo que el gobierno tiene elementos para hacer frente a la crisis de seguridad y no los ocupa como debiera ocuparlos, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay una situación bien compleja y creo que la ministra Toá directamente ya no debiera seguir en el cargo, creo yo. Pero como no me corresponde a mí, bueno, tendrá que responder, tendremos que hacer Ya. valer su responsabilidad política. Pero entonces, uno podría decir que los votos de su sector al menos están, o sea, Evópolis, ¿cómo ve Evópolis la posición frente a este tema? Evópolis está más reticente a apoyar esta acusación constitucional. Yo no Ya. diría que la hayan negado directamente, pero está más reticente. ¿Mm? Ya, pero la UDI entera, Renovación Nacional, ya lo anunció. Estamos hablando siempre de las bancadas, que son las que presentan, o sea, los diputados son los que presentan las acusaciones constitucionales, y republicanos. O sea, con eso ya por lo menos uno podría decir que la derecha está alineada, salvo Evópolis, para acusar constitucionalmente a Carolina Toá, ¿no? Así es, así es. Ya, Renovación Nacional tiene que decidir si va a seguir o no en su afán ya. de acusar al presidente, digamos. Pero Ya, eso debilita, usted diría, la acción contra la ministra del Interior. sin duda, sin duda, sin duda que la Ya. debilita, porque las razones por las cuales quieren acusar constitucionalmente al Mm. presidente aparentemente serían las mismas. Entonces, Ya, la verdad es que sin duda que la debilita. ya. Y lo último y último, y esto sí que por favor le pido bien breve. Hoy Sí. día, en un ratito ya, en menos de media hora, comienza la formalización contra el ex, o sea, contra el ex general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez. Por otro lado, ha asumido un nuevo general director, Marcelo Araya. ¿Cuáles son sus expectativas de lo que iba a pasar? A ver, primero lo que pasó a mí no me parece bien que el gobierno haya de una u otra manera forzado al general Yáñez a renunciar para hacer valer un criterio toda que a mí me parece que yo no estoy de acuerdo en el caso del general Yáñez, digamos. Yo no veo por qué el general Yáñez tenía que renunciar. La renuncia del general Yáñez y el criterio Toá eh, constituye una pésima señal hoy justamente frente a la grave crisis de seguridad que estamos viviendo. Esto es decir, de una u otra manera, mire, aquí quien combatió el control del orden público, quien estuvo frente al control del orden público y combatió toda la delincuencia que se generó, resulta que termina fuera de la institución. Es una señal no muy buena y como se decía en las películas de Cowboy antes, aquí ganaron los malos, pues. Entonces, el bueno queda fuera de la institución. Aquí, frente a una situación grave, culpamos al sheriff y no a los que se desbandaron, digamos. Entonces, la señal es una pésima señal el criterio Toá y que se haya forzado, porque yo estoy convencido que el general Yáñez no renunció de plena con un consentimiento, llamémoslo libre, sino que fue forzado a renunciar. Por otro lado, referente a la formalización del general Yáñez, bueno, si bien yo no voy a, eso está en sede judicial, digamos, pero también en una situación bien curiosa, al general Yáñez se le imputan más de 1000 delitos, producto del estallido, delitos de omisión además, ninguno es de acción, o sea, son todos delitos que él debió haber hecho, etcétera. Incluso muchos de los delitos de omisión que se le imputan, algunas causas propias que forman parte de la formalización, ya fueron resueltas y Carabineros resultó absuelto de dichas causas. Entonces, la situación incluso es una especie
Es una cosa media kafkiana esta. ¿Quién se puede además defender, llevar una adecuada defensa con una imputación de más de 1000 delitos? La verdad es que a mí no, esta situación genera también un pésimo precedente para lo que puede venir, digamos, y es una pésima señal frente a la inseguridad que estamos viviendo. Ya pues, diputado, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo, diputado por la región del Maule, jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Mirna, fue un Gracias. agrado y nuevamente un saludo a Igualmente. todos quienes nos ven y nos escuchan. De todas maneras, que tenga buen día. Gracias a usted. Nos vemos. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con José Antonio Villalobos, ex fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez